Nos metemos ahora con los temas internacionales para darle la bienvenida al querido Cristian Arias de Marcha Patriótica, capítulo argentino. ¿Cómo te va, compañero? Buen día, ¿cómo están por ahí en el estudio de la radiográfica? Mira, arrancamos escuchando Trío Los Panchos. ¿Qué te parece, Cristian? Fabuloso. Linda música colombiana nos has traído vos en otros momentos. Che, contanos, ¿cómo analizás, qué balance harías de el gobierno de Gustavo Petro en Colombia? Bueno, ya hemos en otras ocasiones anticipado que es un gobierno que presenta una altísima resistencia por parte de lo que llamaríamos las clases dominantes o el poder real, Sí. ¿no? El que intenta confrontar a Gustavo Petro. Lo más difícil ha sido poder agilizar esa agenda reformista que se ha propuesto el pacto histórico y que tendría que poder dar como los resultados en este primer gobierno, en este primer impulso que tiene el progresismo en la historia del gobierno de Colombia y que empieza recién a ver algunos de esos grandes avances, ¿no? Por lo menos en materia de reformas sociales, más allá de algunas decisiones que atañen a la administración central del gobierno que ya se han puesto en marcha, ¿no? Yo creo que ahí hay una enorme dificultad en que no se haya podido tener una amplia ventaja en el Parlamento, de modo que es un gobierno que constantemente se encuentra obstruido por los grupos de oposición, ¿no? Digamos, la derecha hoy en oposición, especialmente el Centro Democrático, que bueno, lidera un poco esa actitud más intransigente, pero creo que hay algo que viene emergiendo en el último tiempo y es una actitud o una especie de disputa por el nuevo liderazgo de la derecha, ¿no? Hay una derecha que sigue estando dispersa, Claro. que el uribismo, digamos, recibió un fuerte golpe con esa pérdida de la elección en 2022, porque además ya había perdido bastantes posiciones en las elecciones locales del 2019, de octubre del 2019, es decir, había perdido alcaldías y gobernaciones, y hoy aparecen como nuevos sectores de esa derecha, por ejemplo, Cambio Radical, que resurge otra vez. El nombre es un poco contradictorio, fíjense, los dos nombres son de partidos de una postura de derecha bastante recalcitrante, tanto Centro Democrático como Cambio Radical, y estos sectores empiezan hoy a torpedear ese ciclo de reformas que intenta hoy el gobierno. Y es Bueno, son los más, límites, el podemos decir, de gobierno, las democracias liberales, ¿no? Donde Petro lo que está planteando, por ejemplo, es una reforma de salud. Me gustaría que nos cuentes, porque, mira, estaba viendo que en las últimas horas hubo una votación a favor del no, pero no a la decirle no a la reforma de salud, sino que la reforma de salud se siga discutiendo. Esto fue en la plenaria de la exacto, Cámara de Representantes, es decir, que están trabando, buscando todas las artimañas como para que no avancen los cambios que propone Petro y su gobierno. exactamente. Por eso me refería a que hay en general una lentitud en ese proceso de reformas, porque esos partidos lo que han intentado permanentemente es llevar a votación de las plenarias, por ejemplo, el archivo de las reformas que ha planteado, que ha propuesto el gobierno. Cierto. En este caso, la derrota la tiene, digamos, la oposición, porque se logró sostener el debate de la reforma, en este caso de la reforma a la salud, una de las más resistidas. Recordemos que este ha sido uno de los puntos con los cuales se desmarcó prontamente esa derecha que al principio el gobierno de Petro había tratado como de tener alguna especie de consenso o conciliación, entre otras cosas, y a mi modo de ver, para tratar de condicionar desde adentro. Recordamos que la ministra de Salud fue permanentemente, digámoslo, cuestionada por estos sectores. Hoy esa reforma está bastante menos radicalizada que en un principio, pero que sigue siendo una reforma necesaria y una reforma que va a afectar gran parte de los intereses de los sectores privados que gestionan la salud en Colombia, porque en Colombia, si bien hay un sistema que busca la cobertura universal, no se termina de cumplir. Hay una serie de intermediaciones que tienen empresas privadas que son financiadas finalmente por el sector público, por el Claro. presupuesto estatal,
¿no? Entonces ahí hay una combinación bastante perversa entre lo público y lo Si privado. tendrías que decirlo en porque se dice en términos generales, Cristian, sería que esta reforma busca fortalecer el sistema público de salud. busca garantizarle que los sectores populares puedan acceder a la salud, fundamentalmente. Porque lo que ocurre es que ese sistema no garantiza que los sectores de menos recursos puedan realmente tener una salud de calidad, precisamente porque hay un sistema de mala gestión de las empresas prestadoras de los servicios, Claro. que muchas de ellas, insisto, reciben la financiación por parte del Estado. Si tendrías que compararlo con el argentino, vos que vivís acá en Buenos Aires. Bueno, yo diría que el sistema argentino aún preserva una cuota muy importante de llegada a la gente, la posibilidad de que no tenga que en los hospitales públicos muchas veces que pagar una serie de tratamientos, que en el caso colombiano, cuando no tiene que pagarlo, lo que ocurre es que tiene digamos, lo que llamamos en Colombia un tramiterío, una serie de burocracias que impiden que puedan acceder a la salud. Sí, el tema Y que acá eso sobre termina todo es convirtiéndose en una especie de corredor de la muerte, ¿no? Incluso así lo han terminado de llamar en Colombia. el corredor de la muerte. Sí. Sí, porque las personas quedan en los pasillos de los hospitales, Claro. Cuando tienen accidentes, cuando tienen enfermedades graves y no terminan de ser atendidas porque terminan siendo trasladadas de un lado a otro, porque no alcanza la cobertura, porque no hay espacio, porque no hay porque no hay insumos, cuando efectivamente el presupuesto público para salud es el segundo más robusto de la cartera fiscal. Entonces ahí es donde uno encuentra que el problema no es de plata, el problema es de gestión, y en este caso, por más de que los liberales se vanaglorian de que la competencia, el mercado y los sectores privados son los que garantizan una mejor calidad, es falso, porque no garantizaron durante todos estos años que haya una real cobertura de la salud, y al contrario, han quebrado constantemente múltiples empresas con pasivos que ha tenido que asumir el Estado. Claro. No, decía antes que el tema siempre es la alta complejidad en salud, que es la discusión también acá en Argentina de, bueno, quién lo financia, ¿no? Y cómo se financia. Bueno, veremos cómo camina esta reforma de la salud. Ahora, si tendríamos que ir al termómetro de la calle, del laburante, de a pie, ¿cómo está la economía en Colombia? ¿Ha habido una mejora en el poder adquisitivo con este tiempo de gobierno de Petro? ¿Es la expectativa por venir? ¿Cómo está la cosa? Bueno, realmente han habido algunas mejoras, quizás no las que la expectativa, digámoslo, aclama y que se necesitan. Hemos visto que hay una disminución del empleo por debajo del 10%, entonces eso, del desempleo, perdón. Sí. Entonces eso implica una recomposición sobre todo de los ingresos en los hogares más agolpeados por la crisis neoliberal y la pandemia, pero la informalidad se sigue sosteniendo por arriba del 50%, entonces siguen siendo salarios digámoslo, informales, salarios precarizados, salarios que no tienen cobertura de seguridad social, por ejemplo. También lo que uno ve es una especie de contracción en el crecimiento económico, si bien en este caso Colombia va a alcanzar alrededor del 3% del PBI en incremento de la economía, hay una leve reducción, por lo cual eso también se siente un poco en la calle. Sin embargo, me parece muy importante señalar que la gente, por lo menos en los sectores populares, donde las políticas sociales que trascienden esta agenda legislativa trabada, sino que van de la mano de decisiones que ha tomado el gobierno central, han permitido que lleguen ayudas sociales, que lleguen programas hacia las familias, sobre todo a las mujeres cabeza de familia, adultos mayores, jóvenes, y ahí me parece que ahí ha habido un respaldo del Estado que aún permite que la gente siga sosteniendo la esperanza y la expectativa en el gobierno del pacto histórico. Bien. ¿Hay algo parecido? Por más que los medios de comunicación atacan constantemente, no torpedean con mucha fuerza, claro, bueno, el gobierno, ahí sigue habiendo un aliento o un aliciente para la sociedad. ¿Hay políticas parecidas como en la Argentina, lo que serían, digamos, los comedores comunitarios, los planes sociales, toda esa batería de política, la asignación por hijo? ¿Eso se está discutiendo también en Colombia?
Sí, es un sistema un poco diferente. Sí existe una agencia centralizada, que en este caso se llama el Departamento de Prosperidad Social, que es el que concentra todas las ayudas sociales. Algunas se derivan según, digamos, los rangos etarios, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que sería Familias en Acción, que apunta hacia las mujeres, a las madres jóvenes y cabeza de familia. Hay otro que se llama Adulto Mayor, hay otro que son Jóvenes en Acción, pero todos estos en realidad hoy se encuentran agrupados con una especie de censo que tiene el Estado colombiano a partir del mismo sistema de seguridad social, ¿no? Y ahí creo que hay unos escalafones que permiten que haya alrededor de 6 millones de beneficiarios y beneficiarias en los sectores populares que pueden tener al menos hoy un ingreso que no tenían antes, ¿no? En un momento de crisis donde la inflación de los últimos años había también golpeado a los hogares y que hoy eso también ha sido controlado en los últimos meses por el gobierno de Gustavo Petro. Cristian, y déjame preguntarte por las Fuerzas Armadas. Bueno, vos sos un estudioso del tema de la defensa. ¿Cómo está esa cuestión en Colombia, teniendo en cuenta tantos años de participación conjunta con el Comando Sur? Bueno, de hecho, Laura Richardson, la titular del Comando Sur, ha estado en Colombia, como también ha estado aquí en la República Argentina, pero además en Colombia hay varias bases norteamericanas. ¿Cómo está el tema de la defensa y, bueno, todo lo que también tiene que ver con la seguridad interior del país? Bueno, yo lo que percibo es que se mantiene la conducción política de modo estable, sin mayores cambios. Es decir, no han habido demasiados, no hay una correlación de fuerzas para que haya, por ejemplo, una discusión en torno a una posible reforma del sector, una reforma que buscaba, entre otras cosas, la separación de los roles entre seguridad y defensa. Claro. Creo que hay una prioridad hoy en parte del gobierno nacional y es avanzar en esto que he llamado la paz total, es decir, tratar de recuperar la senda de desarticulación de grupos armados. En este caso, justo esta semana terminó el último ciclo de diálogos con el ELN, pero además tiene abiertos frentes con Estado Mayor Central, que sería como esa primera disidencia de las FARC, con la segunda Marquetalia, que fue el grupo que pasó a dirigir Iván Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en La Habana, y además hay grupos reductos del paramilitarismo que también estarían entrando en espacios de diálogo y negociación con el gobierno. Entonces, toda esta agenda es la que está concentrando quizá hoy tanto el despliegue, digámoslo, en terreno de las Fuerzas Armadas como la política de defensa. Hay, por supuesto, otra parte que empezó como a resonar, que tiene que ver con la renovación de capacidades militares, especialmente en el plano aéreo, ¿no? Estados Unidos ha insistido desde hace muchos años en proveer los famosos F-16 claro. A Colombia. Colombia estuvo por Perdón, Cristian, ¿no lo quieren enchufar a nosotros también esos? Pues, bueno, están en un momento, en lo que mi análisis muy rápido es, están tratando de avanzar para cortarle camino a lo que en el China. Futuro prevé en su agenda China, digamos, claro. ¿No? Que ya ha desarrollado una capacidad aeronáutica militar y que digamos, quieren vender en América Latina también. Y porque ofrece cosas mejores, en realidad, aviones. China, ¿no? Y aparte que no están en el marco de la OTAN. A nosotros nos convendría lo de China, pero bueno, paréntesis hago ahí. Sí, por supuesto, creo que hay para mí, más que porque sean chinos, me parece que es importante discutir la soberanía claro. en el plano de la defensa, es decir, de romper ciertas cadenas de dependencia que nos siguen atando, por ejemplo, a las tácticas, a las mecánicas de adiestramiento militar que proveen Estados Unidos, que generan una serie de condicionamientos, pero también una serie de dependencias económicas, porque cuando nosotros le compramos capacidades militares a otra nación, a otro estado, sobre todo una gran potencia, también tenemos que pagarle insumos, tenemos que pagarle... Sí, los cursos, todo, ¿no? El adiestramiento, sí, tenemos que... Bueno, a ver, estamos hablando con Cristian Arias. Un encadenamiento productivo muy importante. Cristian Arias, militante colombiano, vive aquí en Argentina, es un amigo de la casa.
también de Barricada TV, y bueno, aparte un hombre que sabe mucho del tema defensa nacional. Así que daría para hablar mucho. Pero déjame una última pregunta y la dejamos para la próxima después. Tema ELN, disidencias de la FARC. Uno, con el proceso de paz, que también estuvo Cuba muy fuertemente en todo ese proceso, Fidel Castro planteando, bueno, hay que cambiar de etapa, pero también es cierto que la violencia en Colombia no se frenó y que lo que se discutía en ese proceso de paz era, por ejemplo, la reforma agraria, una agenda social que después no se llevó adelante, bueno, porque estuvo Duque, porque hubo gobiernos de derecha, pero ahora está Petro. ¿Qué nos puedes decir finalmente del ELN, de las guerrillas que todavía persisten con una agenda social, pero en este marco de Gustavo Petro gobernando? ¿Pensás que puede haber un acuerdo rápido o pensás que el conflicto va a seguir por varios años? Bueno, yo he sido un poco escéptico de los procesos, de los más recientes procesos de diálogo, los procesos de paz más en general. Creo que eso contiene solamente el acuerdo y el desarme, sino una fase de diálogo social que todavía, por ejemplo, en el caso del ELN no ha impactado. Claro. Es muy importante que se logró establecer hace poco tiempo una especie de consejo de participación ciudadana, donde las organizaciones sociales o la que llaman habitualmente la sociedad civil puede tener una participación, que es algo que el gobierno de Juan Manuel Santos trató simplemente de mantener aislado con la negociación con las FARC, pero fue la movilización popular la que logró tener espacio en esa mesa. Hoy esa movilización en torno a la paz no está, pero está en estos mecanismos. Entonces yo creo que hay una especie de desbalance en eso que desacelera un poco los avances más concretos, porque yo creo que todo esto tiene que tomar más arraigo precisamente en el movimiento popular, en la sociedad, que la sociedad se impregne realmente y que haya una especie de participación real y masiva en la discusión de esa agenda. Eso me parece que aún no está y eso de algún modo puede tardar. Mi pronóstico muy arriesgado es que quizá en este gobierno no se alcance a lograr un acuerdo final con el ELN. Ojalá no sea así y pueda ser de otra manera, y que además no sea solamente por desarmar una guerrilla, sino por lograr realmente cambios que están en el fondo, en la raíz del origen de estas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, con el caso del ELN. Creo que hay una mayor desventaja por parte de los otros dos grupos, porque son reductos de un acuerdo, digamos, son disidentes de un acuerdo ya firmado. Lo que quizá busca el gobierno en ese caso sea llevarlos a ese acuerdo preliminar con garantía, digámoslo, digamos, de amnistía en el marco de lo que ya se acordó en el 2016 en La Habana con las FARC. Excelente. Creo que lo del ELN sería un espacio, es un espacio de diálogo completamente distinto, y es algo que han logrado incluso desde el ELN sostener. Cristian, querido, un fuerte abrazo. Gracias, che. A ustedes y a disposición para volver siempre a la radiográfica. Abrazo gigante. Cristian Arias.